Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es domingo 23 de julio del año 2023. Creo mi deber aprovechar el umbral del programa para dar las gracias a tantos y tantos amigos y amigas que el día 18, martes 18, me pusieron mensajes, me enviaron de muchos modos sus mejores deseos el día de mi cumpleaños, 92. Me han oído ustedes decir 8 menos del siglo. Fueron tan amables todos que yo por este medio les expreso mi gratitud. Leí todos los mensajes y la verdad que me sentí bien. Me decía mi hijo Vinicio que mi nombre se había hecho tendencia. Bueno, yo al ver tantos mensajes le di la razón. Son días significativos que yo quise pasarlo en familia en forma muy sobria, con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y bisnietas, sin hacer ningún tipo de agasajo. Incluso prohibí el bizcocho y el canto menos. El canto menos se podía hacer del cumpleaños feliz. Algunas de las nietas no estaban conformes, entendían que no, que se podía cantar. Digo, no. En ausencia de ella, doña Sogela, que no me cante nadie en mi casa, y menos me ponga a decir cumpleaños feliz. Ese ha sido un eco, un vacío muy difícil de llenar. Y yo quise hacerle ese tipo de tributo, de homenaje a doña Sogela, en la dimensión en que se encuentre, que lo reciba de la mejor manera su alma. Siguen siendo noticias terribles la pandemia y la guerra. Es para no creerlo. Ya estamos en el 2023. Vamos para 4 años. Y como ustedes bien saben, yo hice la promesa y creo que la he cumplido considerablemente, de que esas dos noticias, o las noticias sobre esas dos calamidades inmensas de la humanidad, merecían ser mencionadas y tratadas al principio del programa. El COVID-19 anda ahí. Está medio disfrazado. Se ha hecho supuestamente más benigno. Se saben muchos casos de amigos y amigas, familiares incluso. Nosotros tuvimos ahora en estos días 4 o 5. 2 de mis hijos, bueno, la viuda de un sobrino que era como mi hijo. Y ellos son jóvenes,
Y naturalmente ya están los medios, ya está el entrenamiento, ya la experiencia, lo pueden manejar rápidamente y no resulta letal como lo fuera en el principio. Pero mi insistencia se afinca mucho en los casos de las precondiciones: edad, trastornos cardiovasculares, diabetes, que entonces es muy letal. Y ya hemos visto casos de amigos queridos y de conocidos y de gente interesante y de los que uno no conoce pero se llega a enterar de que han fallecido. El COVID sigue siendo un azote innegablemente. La respuesta lo que hace es cumplir con el deber que se impuso de recordárselo a su público. Mascarilla, cero concurrencia, distancia, porque hay que pensar cuando una familia pierde a uno de sus miembros por un quebranto así, el dolor y todo el trastorno que esto significa. Cuidado, cuidado, que sigue siendo peligroso. El otro campo, el de la guerra, es escalofriante. El sosiego mundial se va crispando. Las economías todas resentidas a escala mundial, incluso potencias económicas ya reconociendo el caso de Alemania, que está técnicamente en recesión. Pero eso no es todo. La guerra en sí está ofreciendo signos pavorosos. Yo he escrito algunas preguntas y he hecho algunos comentarios en diversos medios que me han sido dables de cómo se logran escalar los conflictos y cómo una guerra que en principio se tiene como algo menor, una operación militar especial, se pueden cancerizar y atraer incrementos. Esta ha tenido, la de Ucrania, incrementos descomunales. Ahora recién, al venir a filmar el programa, me dice uno de mis hijos que según CNN ya se lanzó la primera bomba de racimo que Estados Unidos proveyó. Que qué me parecía. Digo, bueno, lo único que siento es mucho pesar y mucho espanto. Observa que se hizo un ataque al puente de Crimea, que une la península con el territorio. Crimea ya bajo control de Rusia desde hace ya algunos años. ¿Y cuál fue la reacción al día siguiente? Un bombardeo tremendo en los muelles y en instalaciones vitales de Odessa, el único puerto del sur de Ucrania, hacia el Mar Negro, con acceso al Mediterráneo y al resto del mundo. Le dije, lo de la bomba de racimo me pone la carne de gallina, porque la reacción de Rusia no se va a hacer esperar, ya. Lo primero se reflejó en lo económico. El tratado que habían convenido para la cuestión de los granos que produce Ucrania, que es como una especie de granero del mundo, tiene extensiones inmensas
habilidad para el cultivo, mecanización eficiente. Rusia se apartó del acuerdo. Entonces salen las fílmicas, África, el hambre, lo que eso significa como efecto colateral en África. Cuánto sufrimiento. Fíjense que la cantidad de multitudes, legiones de inocentes ya están recibiendo efectos directos de la guerra. Pero el bombardeo a Odessa, en los puertos, en las instalaciones sensitivas, al decirme de la bomba de racimo, le dije a mi hijo, estoy pesimista y triste, porque estoy viendo una escalada indetenible hacia lo peor. Libre al mundo vaya a volcar sobre Kiev, la capital, y se produzca uno de esos aterradores bombardeos con proyectiles hipersónicos, más o menos indiscriminados, ya sin seleccionar blancos, sino para destruir, porque la bomba de racimo tiene un poder destructivo, bueno, que está considerablemente, casi en general, prohibida por las propias naciones. Pero creo que Noruega fue donde se hicieron los acuerdos, pero no todo el mundo es signatario de esto. En definitiva, la guerra sigue siendo el desastre creciente del mundo. Y uno está hablando de esto ahora, sí, y podría alguien pensar, bueno, esas son divagaciones. No, son realidades. Realidades que solo cuando se consuman, cuando aprieta el dolor y se ve en plenitud, es cuando se dice, ¡ay Dios! Y estos hombres locos, ¿y qué es lo que está pasando? Y el liderato mundial no ha sido capaz de contener esto que ha ocurrido. Un dato que lo traigo a la respuesta porque me interesa insertarlo. Un hombre de 100 años de edad, Henry Kissinger, que fuera secretario de Estado en los gobiernos de Nixon, cuando se hiciera la relación con China, ha escrito libros fabulosos, un talento innegable, con una influencia enorme en la opinión mundial. Claro, luces y sombras, porque también tiene capítulos de su vida, especialmente los sucesos terribles de Allende y la toma de poder de Pinochet y el desastre de Chile, lo marcó mucho. Pero aparece retratado hoy, jueves, cuando grabo, en una entrevista con Xi Jinping, el líder máximo de China, vitalicio, según el comité político del Partido Comunista Chino. Están hablando Xi Jinping de China y Kissinger de Estados Unidos. ¿De qué estarán hablando? ¿Qué puede mover a este anciano de 100 años, lúcido, increíblemente lúcido, según se dice? Creo que la última hora ahora
a mí no me ha llegado todavía, yo he leído casi todas las de él, no sé sobre qué versa. Moverlo a China, el vuelo solo es una aventura peligrosa. ¿En qué avión voló? ¿Un avión ambulancia, o un avión hospital, o un avión de gran renombre del poder norteamericano? ¿Quién lo envía? Si no lo envían, ¿por qué él toma esa decisión? ¿Qué va a decirle al otro, que es la cabeza del poder de la superpotencia que es China? A mí me preocupó, porque digo, me preocupó en un sentido, pero me alegró en otro. Porque vi aparecer un nivel de discusión o de intercambio de opiniones sobre la situación mundial diferente a lo que se ha visto hasta ahora, una serie de jugueteos, jefes de Estado en Europa que cuando uno piensa en lo que Europa tuvo en los momentos de Segunda Guerra Mundial y lo ve a ellos ahora, dice, ay Dios, ¿y qué es lo que ha pasado? Pero Kissinger es pesado. Fue hablar con Xi Jinping. Mi opinión, mi percepción, quizás sea mi deseo, tal vez, es que es tan grave la situación que movieron ese activo de la diplomacia mundial para juntarlo con el otro poderoso. No hay duda, el tema esencial es la guerra. ¿Qué vamos a hacer con esta guerra? ¿Qué piensa el hemisferio político de Estados Unidos? ¿Y qué piensa el hemisferio militar de Estados Unidos? Que es el que tiene más conciencia de los peligros. Quizás ha sido este el que ha movido al anciano Kissinger para ese vuelo de 14 horas a tener esa entrevista, ese encuentro con Xi Jinping. Ojalá se prosigan los acuerdos y las conversaciones en esos niveles decisivos para ver si aparece de algún modo la ilusión de la paz, que es lo que desgraciadamente está desaparecido. Bien, no quiero continuar con las reflexiones porque son pesarosas, muy pesarosas. La región, la nuestra, reunión de Wesela en Bruselas. El presidente nuestro asiste, como era su deber, todos los presidentes de Latinoamérica, y tienen una serie de conversaciones y de acuerdos, y Europa hace una oferta de 45.000 millones de euros que va a invertir a propiciar el desarrollo de América Latina. Y el presidente Lula del Brasil se siente eufórico y algunos de los presidentes allí lo aprueban. El nuestro lo aprobó con alegría. Bueno, es bueno que Europa se ponga al día, se ponga presente. Bien, yo observé siempre un poco contracorriente la votación de la resolución acerca de la guerra. El texto fue objetado definitivamente por un solo Estado, Nicaragua.
porque en el texto se hacen señalamientos que afectan a los rusos, inciden sobre los rusos. Nicaragua se negó, pero Venezuela y Cuba aceptaron ese texto y lo firmaron. Cuba y Venezuela. El ministro de Fuerzas Armadas de Cuba estuvo en estos días en Moscú haciendo apresto y preparando cosas, entendiendo que pueden venir situaciones difíciles de enfrentar y manejar. Aprobaron la resolución. Digo que muchas veces voy con mi imaginación todavía, gracias a Dios, bien lúcida. Y digo, a mí ese signo lo que me hace es preocuparme, porque pienso que tanto Venezuela como Cuba, no voy a incluir a Colombia por la afiliación de su presidente de juventud, de guerrillero y esas cosas, no. Estados, Cuba y Venezuela, sensitivos, quizá han consentido en esto por la gravedad de los acontecimientos que se pueden desarrollar en la región. Una manera de decirle al norte, Rusia con nosotros tiene relaciones admirables, intereses admirables. Tenemos presencia militar rusa, asistencia rusa. La de Cuba la conocemos, tiene décadas. La de Venezuela es muy obvia, pero no nos definimos en forma dura, censurando a Rusia por la guerra. Firmamos lo que todos firmaron, excepto Nicaragua. Entonces, ¿cuál es mi inferencia? Indica que esos gobiernos saben exactamente en presencia de qué presente y futuro inmediato es que estamos. El miércoles aparece una foto de un grupo de pandilleros haitianos uniformados, con fusiles modernísimos, en los periódicos, y una leyenda, reportaje de leyenda que dice: han disminuido los secuestros, ahora lo que está imperando es la piratería marina. ¿Qué piensa la respuesta de esa publicación aparentemente insignificante? Se está trabajando en la metamorfosis de las pandillas para ver de qué modo a corto plazo se va transformando su presencia sanguinaria, devastadora, criminal, en hechos de liberación, ya como guerrilla. Ustedes saben que yo en la respuesta he sostenido casi como tesis que el gran peligro ahora reside en eso, porque hay tres naciones de la geopolítica tradicional, Francia, Canadá y Estados Unidos, que ahora se refugian en OEA, buscando una especie de posible mandato de OEA, porque ya en Naciones Unidas tienen prohibido en el Consejo de Inseguridad de esta conseguir un mandato para una fuerza militar multinacional.
Ya China dijo, no, 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 eso no es lo que China, lo que Haití quiere. Eso se está desarrollando. Esa es una especie de tumor de la paz regional. Y desafortunadamente nosotros estamos en la masa de ese tumor canceroso de la paz. Porque sabemos que las pandillas se han usado como instrumentos terribles para que a fuerza de sus hechos horrendos la población se espante, tema, huya. ¿Hacia dónde? Hacia República Dominicana. Es más, yo le puse nombre a la tesis y dije que una inteligencia superior brillantísima, la de Bill Clinton, una vez propuso 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno en el territorio nuestro. Y que un presidente nuestro, anciano y ciego, se negó y adujo. No puede ser, se trataría de un asilo territorial, impropio, maestro del poder y en la propia de diplomacia internacional, Balaguer. Parece que ese diseño se pensó, vamos a implementarlo de otro modo. Se larga de ahí Minustah y las naciones más importantes dicen, nos vamos y no volvemos porque ahí no hay nada que hacer. Se cogen los recursos que le llegan y nosotros no vamos a luchar más con eso. Declaraciones de Cancillería que salieron en la prensa mundial. Parece que 2 días después aparecería alguien importante que le dijera, pero bueno, ustedes están locos. No dijimos eso, pero en el fondo queremos. Y Canadá ha sido el que más se ha prestado para el aparato hipócrita de la policía, mandaron unos automóviles, una serie de cosas. El control realmente del territorio y de lo que fue el Estado haitiano lo tienen las pandillas. Incluso el que fue ahí como jefe de representante, primer ministro, ¿no?, ha pedido desesperadamente a la fuerza militar multinacional. No, nadie quiere. Yo escribí en la respuesta, en la pregunta, perdón, un trabajo titulado La hipocresía gigantesca está en boga más que nunca, el miércoles antepasado, en mi blog, precisamente planteando eso. Es decir, que los peligros de la región son reales. Se están desarrollando lo que uno ve, una invasión incontenible, un desastre, y la gente viene, ya sabemos, toda esa barbaridad de los hospitales nuestros, privando los servicios a los nacionales propiamente y imponiendo la ocupación de invasores. Y Naciones Unidas dirigiendo la orquesta. Esa orquesta de sinfonía trágica de la desaparición de Santo Domingo, de la República Dominicana, de la isla de Santo Domingo, por reabsorción, fusión o binacionalización. El Consejo, en Naciones Unidas, la cueva de trampas, donde se está urdiendo y desarrollando eso. Entonces, la idea es que el presidente nuestro dice a la prensa, lo que he visto hasta ahora, mantuvo su posición. No nos vamos a cansar, fue su expresión.
de tratar el tema de Haití. La comunidad internacional tiene que intervenir de una manera concreta y hacerse cargo de eso porque nosotros no podemos. La realidad es que el cinismo de aquel poder de la tierra debe estarse sonriendo. Ustedes no pueden, presidente, pero de hecho lo están haciendo. Nos están ayudando a resolver el problema. El problema puede sobrevenir, el espanto delicado que puede llevar a la confrontación de otro tipo, ya armada, ya violenta. Es el problema del poder de Haití por organizar. La geopolítica tradicional, hablando de establecer los términos de una democracia, una locura, eso es imposible, está probado. Pero las otras dos superpotencias, pendientes de su república socialista democrática del socialismo del siglo XXI, que pudiera surgir ahí. Si eso se produce una buena mañana o una mala mañana, amanece un manifiesto sobre eso y una toma de poder y una arenga, y aparecen los revolucionarios que han estado muy vecinos al seno del poder venezolano, y declaran eso, entonces se produciría una situación altamente explosiva. ¿Qué va a pasar? Van a vías de hechos, van a las armas. Por eso dije que la situación de la región, aparentemente tranquila y normalizada, cualquiera por ingenuidad puede decir, pero mira qué bueno, hasta Cuba firmó, que no firmaba nunca cuando estaba vivo el hombre de la piedra, Fidel Castro, que está dentro de una piedra. Era una protesta permanente, pero ahora firma. Y Venezuela, que es tan altiva y tan fuerte frente al imperialismo, muy bien, se acomodó a la redacción. Ortega, que tiene tropas rusas allá entrenando sus ejércitos y tiene, parece, dificultades graves de aislamiento posible, se negó, nada más. No está simplificada la región. No es verdad que estamos viendo pasos positivos hacia soluciones de restablecer la normalidad de Haití, el orden de permitir y no interferir los procesos de defensa, de expulsión de ilegales de la República Dominicana conforme a lo que dispuesto por su Constitución. No hay normalización ninguna. Lo que hay es una serie de amarres. Por eso el título mío de mi trabajo era La hipocresía gigantesca. Está más en boga que nunca. Centros de poder que armaron esas guerrillas. Armaron con armas modernísimas. Están pendientes de desenlaces. Pero hay conflicto entre ellos. Hay contenciosos sobre el territorio, sobre la isla y su posición geográfica en el vientre del norte. Es decir, la isla de Santo Domingo ha recuperado en cierto modo su importancia histórica, porque en la colonia todo lo bueno y lo malo pasó por aquí, incluyendo los conquistadores, los descubridores y conquistadores que vivieron todos aquí y de aquí partieron para México, Perú, etc. Y la Real Audiencia aquí, todo se originaba aquí. Dicho sea de paso, no en Puerto Príncipe,
o lo que había entonces como Puerto Príncipe. Yo digo que la situación nuestra es delicada, porque en paralela se está desarrollando el proceso electoral deprimente, deprimente. No hay mensajes. Uno nota en las circunstancias que logran trascender cómo andan esas corrientes de perversidades, de oportunismo, de ventajas, merodeando los cargos a febrero y el propio mayo. Y uno se siente naturalmente alarmado porque son actitudes botinescas, es decir, el ejercicio del poder público en todos los niveles, en todos, visto por grupos y sectores, con actitudes muy concentradas en alcanzar eso, acercarse a ese botín, mientras descuidan el tratamiento y la defensa de intereses fundamentales de su nación, tales como territorio, ciudadanía, soberanía. Entonces, la situación nuestra no es sencilla. El presidente de la República, sabemos, y así lo hemos reconocido, que sus posiciones en el extranjero han sido magníficas. Y por eso incluso no hemos tenido ningún tipo de impedimento para reconocerlas. Pero bajo el reproche de que en hecho se está haciendo todo lo contrario a su prédica. Y eso es peligrosísimo, porque lo va a desgastar. En la medida que las pasiones dentro de la rebatiña electorera se vayan encendiendo, es previsible que surjan sentimientos sanos, serios, de gente que le duele el país. Y eso puede producir estragos en esa dicotomía que hay entre el discurso del presidente y el accionar de su gente. Y la realidad, es decir, desbordada la situación hacia una realidad preocupante. Tendría él que asumir, decir la expresión dominicana típica, últimamente, hasta aquí. La palabra que se culmina esa expresión, no la quiero repetir, pero ustedes la conocen. Eso es muy dominicano. Si hiciera tal cosa, es posible que cambiarían los términos de la confrontación. Y entonces tendríamos que ver la cuestión de la reacción de las superpotencias, porque a ellas que hay que enfrentar, no es Haití, es a ellas que han auspiciado ese estado de cosas. Precisamente en la semana se dio el caso de que el presidente de la República envió una misión a Washington. Y para mí resultó agradable en un sentido. Primero porque es el resultado de la reunión que se hicieran 2 o 3 en Palacio sobre el problema haitiano, que se frustró porque las organizaciones mayores políticas no fueron, y las que fueron se ausentaron. Y no mencionan el tema, ni tocan el tema. En la misión
está un viceministro joven, muy joven de Relaciones Exteriores presidiéndola, como es de rigor. Pero hay legisladores, miembros de partidos políticos, entre ellos se encuentra Pelegrín Horacio Castillo, Semán, mi hijo. Yo, cuando él me dio la noticia que ya se había aprobado el texto de la Declaración Dominicana y que iban a presentarla ante sectores de poder del área legislativa norteamericana, lo encontré apropiado. ¿Por qué? Primero, la historia favorece ese tipo de iniciativa. Hubo un senador norteamericano, que en la gloria esté, Charles Sumner, que salvó la República. La salvó literalmente. Hizo oposición total a todos los aprestos de entregarla al poder norteamericano. Una calle importante de la ciudad lleva su nombre, Charles Sumner. Y yo le decía a Pelegrín, es bueno esto de la comisión en la que tú vas, pero recuerda que cuando el asunto estaba encendido por los insultos, las desconsideraciones mundiales que nos hacía el ACNUR, aquel Congreso de Noruega declarándonos genocidas. Bueno, yo propuse una misión plenipotenciaria. Es más, fui tan lejos que en varios programas de la respuesta, algunos de ustedes podrán recordarlo, llegué a decir, el asunto es tan grave que quien debe de presidir esa misión plenipotenciaria se llama Leonel Fernández Reina. Óigame, una misión plenipotenciaria en el gobierno de Abinader presidida por Leonel Fernández Reina. Y damos mis razones. 3 veces presidente, con 50% de aprobación en cada elección. Conocedor profundo de las interrelaciones internacionales, relaciones personales con el poder en muchísimas naciones importantes. Su prestancia serviría para presidir una plenipotenciaria que saliera país por país. Plenipotenciaria significa con todos los poderes, a explicar la situación nuestra. Porque ACNUR y la prensa mundial, bueno, recuerden ustedes, el diario El País, tan importante, una primera plana, aquella que apareció el trabajo de Vargas Llosa, declarándonos propiamente nazi, una cosa horrenda. Entonces nosotros teníamos que salir a explicar. Esta misión es menor, pero va al Congreso. No sé si irá a otra parte por invitación o lo que fuera, no lo sé. Pero aplicaron para ver a senadores norteamericanos. Yo digo, la historia favorece ese tipo de iniciativa. Porque él o los senadores o los representantes norteamericanos que reciban las explicaciones de una misión importante, ya como un acto de gobierno, se convencen de que eso es así. Son defensas importantes en aquel centro de poder, donde hay litorales de ese poder que han estado trabajando desgraciadamente para la desgracia nuestra. Yo he citado muchas veces, porque no pierdo la condición de penalista ya retirado, el último discurso que pronunció el expresidente Obama en Perú, en Lima,
en una reunión, una cumbre de presidentes. No sé si era Hueselá, fue una de esas reuniones de máximo nivel. Al cerrar el discurso, dirigiéndose a la delegación haitiana, le dijo: díganle al pueblo de Haití que yo cumplí lo prometido. Que yo he cumplido lo prometido. Lo tengo en mis archivos. Que yo le preguntaba en los programas de respuesta al presidente Obama: ¿qué prometió usted? Usted prometió la solución de los problemas de Haití en base a la desaparición nuestra, a la reabsorción nuestra. De eso es que se trata. Por eso los legisladores, que tienen mucho poder, deben ser informados. Mira, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Miren lo que estamos confrontando en salud, miren lo que estamos confrontando en educación, fíjense los peligros de la ocupación territorial. Eventualmente pueden surgir desavenencias armadas y violentas y se puede perder la paz totalmente en la isla. Es decir, darle argumentos, pero en esos niveles. Porque estábamos amarrados. Todo el mundo difamándonos en el mundo y nosotros sin voz. Todavía faltarían 2 comisiones más para Europa, para Asia mismo. Allá donde está Kissinger. Miren, esta es la situación. Ustedes tienen intereses allá en la región y con nosotros mismos ya tienen una relación diplomática que puede ser interesante si se sabe aprovechar. Es decir, la situación es muy fluida y la verdad es que hacer un programa en tiempos como este es una tarea que hay que rodearla de cuidado, de mucho cuidado, porque no es tiempo de despotricar, ni de decir 4 sandeces y disparates y estar de espectacular, no. Es tiempo de pensar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la unidad nacional? Vamos a dejar que el proceso electoral definitivamente la malogre, la haga más que imposible, o por el contrario debemos de trabajar para sobreponernos a ese tipo de rencores bastardos, menores, subalternos, para estar atentos a unirnos en los temas esenciales. ¡Hey! No se está hablando de cualquier cosa. Para eso se requiere patriotismo, desprendimiento, conciencia de los peligros de la nación. Y ese es en realidad el papel del programa, ha sido siempre tratar de orientar. Hoy al cerrarlo, debo de darle paso a un compromiso sentimental, espiritual, de expresarle mi más sentido pésame a la familia de quien fuera mi amigo Rafael Bello Andino, que ha fallecido en esta semana. Bello fue un colaborador del presidente Balaguer excepcionalmente eficaz. Yo lo conocí desde el 61, cuando él era un simple taquígrafo de Balaguer. Un muchacho taquígrafo. Y Balaguer lo midió, lo evaluó, dada su lealtad, su discreción sobre todo. Lo fue asumiendo. Y le resultó un auxiliar muy importante. Donde estaba el presidente Balaguer, ahí estaba Bello. Y él confiaba mucho en Bello. Evidentemente su muerte
que decía un titular de uno de los periódicos, reduce una fuente de información de cosas, de ese personaje formidable de la historia nuestra que fuera Joaquín Balaguer. Hay una alusión que yo quiero más o menos tratarla al final. Dice, ahora se reducen las posibilidades de que se diga la verdad que prometiera Balaguer en la página en blanco en ocasión del asesinato de Orlando Martínez. Y yo dije muchas veces en medio de mi dolor y mi protesta con don Luis y doña Adriana, dos mártires de esa experiencia terrible, y los muchachos, los hermanos. Yo no creo en la página en blanco. Él nombró una comisión para investigar la realidad y la realidad se ha dado. Lo que falta es los aspectos de autoría intelectual. Pero los autores materiales corresponden a esto. Ahora, ¿quiénes fueron los autores intelectuales de aquel espanto contra la República, de privarnos de ese periodista y hombre excepcionalmente valioso que fuera Orlando Martínez? Él tenía una queja, Balaguer, y yo se le expresé al grupo Corripio en una oportunidad. Él envió a los directores de los diarios de entonces el contenido de sus investigaciones que como jefe de Estado se le presentó, y no publicaron nada. Nada. Porque evidentemente no creyeron. Balaguer estaba entonces en el plano detestable del fraudador de siempre, de cosas, ¿no? La montaña que pasó a ser después por resolución del propio Congreso como propulsor de la democracia dominicana. Yo dije, lo de la página en blanco en el fondo fue un mensaje a todos aquellos que callaron cuando él iba a formar la comisión y explicaba por qué. Pero esas son defensas que se harán por escrito en una mejor oportunidad. Posiblemente lo que pueda quedar de mi autobiografía, lo que pude vivir. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 del cable, de Claro, y 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que asimismo del Impacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, a las 7 de la mañana de lunes. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, y que esperamos con la gracia de Dios estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.